Gracias, Pau. Seguimos aquí en el living. 34 minutos pasan de las 5 de la tarde. Le agradecemos a la doctora Ana Rosa Rodríguez por estar presente aquí un 18 de julio, feriado no laborable, y están acá presentes haciéndonos y haciéndole el programa para la gente. A nosotros el aguante, obviamente. ¿Cómo andás? Bueno, bien? muy bien. En primer lugar, agradecerle a la doctora, porque Sí. exactamente lo que ella describió fue el episodio que yo Sí, tuve tuviste- hace 3 meses en el día de hoy. Así que he aprendido, porque nadie me lo había dicho hasta ahora, que debo tomar más líquido del que tomo habitualmente. Importante, sí, totalmente. Y además aplica para todos, sin lugar a dudas, más Sí, allá de los adultos mayores, el hecho de es un punto no menor ¿no? El tema Exacto, de porque tomar de repente, agua, como bien hidratarse. dice ella, en invierno no tenemos tanta sed, tomamos menos agua o menos otros líquidos, y también a veces está la cuestión esa de estamos apurados, salimos corriendo, no tomamos líquido, y ella me decía la importancia, ¿no?, de tomar líquido antes de alguna actividad. Sí, habría que preguntarle a la doctora si vale el mate, porque yo tomo mate como loco. Pero parece que deshidrata más a veces. No Es vale el complicado. mate. No, Bueno, no yo sé, no la verdad tomo no lo mate, tengo yo claro. tomo café. Habría que preguntarle si... Ella no nombró el café, No. nombró Pero el agua y nombró el té. Sí. En fin, Bueno. quedará para la próxima instancia con la Veremos Sociedad la próxima Uruguaya de instancia. Gerontología Bueno. y Geriatría. Vamos a hablar en la jornada de hoy, teniendo en cuenta que es una fecha muy Pero te voy a importante decir para que todos. antes de eso... Ah, tenés agenda. Antes de la agenda, ¿tú te acuerdas que tú mismo me planteaste una pregunta que había realizado una televidente a propósito de si Luis XIV había tenido hijos, quién había sido? Ah, aquella vez, sí. Sí, fue la última vez. Sí, aquella Pasa vez. que pasa tanto Fue hace tiempo. 7 días. Lo que pasa es que tú tienes muchas actividades, pero Claro, a mí me hay parece muchas cosas, que, o por lo menos sé que es la vocación del living, generar una interacción Sí. con nuestro público. Una Y comunidad. me pareció que en la medida que había una pregunta tenía que haber una respuesta. Claro, La claro. respuesta, claro, no es de una historiadora ni de una investigadora, es simplemente de una persona curiosa que fui a ver un poquito, a ver qué había pasado después de Luis XIV. Sí, a Obviamente ver. sabía que había Luis XV, pero no sabíamos bien quién era. Bueno, les voy a decir una cosa. A ver, Luis contame. XIV tuvo varias relaciones con las cuales tuvo más de una docena y media de hijos. Se casó primero con María Teresa de Austria, después con Luisa de la Vallière, Madame de Montespan, Claudia de Ven y María Angélica de Serailles. ¿Qué pasó? Ninguno de sus descendientes, algunos no llegaron a la mayoría de edad y otros no eran hijos legítimos, porque eran hijos de relaciones extramatrimoniales que no eran reconocidos en su momento. ¿Quién entonces le sigue a Luis XIV? Obviamente lo conocemos, que es Luis XV, es el bisnieto, porque Luis XV, siendo un niño, muere su padre, muere su abuelo y por lo tanto hereda en línea Mira. directa de su bisabuelo, que era Luis XIV. Luis XV es llamado el rey bien amado y por lo tanto, bueno, una... Pareció a lo que le había pasado a Luis XIV. Exactamente. Tuvo una cantidad de regentes antes de poder realmente ejercer el poder. Y eso, claro. ¿Qué te exacto. parece? No, impresionante. No, y impresionante. me pareció que Me dio estaba gracia que bien. no había ningún Pérez, no había ningún latino ahí. Pero las sin parejas de embargo, Luis te voy a XIV. decir una cosa. Mirando esto, están emparentados con la casa de los Borbones y obviamente los Borbones son españoles. Muchos ponen, dice, bueno, gracias a Luis XIV tenemos los Borbones en el trono de España. Pero eso se lo dejo a los historiadores, que sé que ustedes tienen un montón de personas especializadas para que hablen de ese tema. Pero sí estaban emparentados con la casa española. Muy bien. ¿Qué tenés? Lo siguiente, ¿agenda? Sí, o ya tengo pasamos al tema? una agenda a futuro. Y Es sí. decir, no sí, pero a un futuro no exactamente inmediato, A ver. sino mostrar un poquito lo que está pasando en el Cono Sur y me voy a referir solamente en materia de danza. La traje también escrito para tenerlo más presente. El 22 de julio, es decir, estamos hablando de este sábado, en el Ballet de Santiago, en el Teatro Municipal de la capital chilena, se estrena una obra que se llama Petrushka, Ninoshka, que es ni más ni menos que hablando justamente de la hermana de Nijinsky, ¿no? Bien. Es decir, de esta mujer que fue una vanguardista, que hizo coreografías sumamente importantes, como Las Bodas, Les Noces, Les Biches, El Tren Azul, Le Train Bleu, y que sin embargo quedó opacada
por la trayectoria de su hermano. Una española, Avatara Ayuso, está en este momento trabajando en el país trasandino justamente en una obra que nos habla de Nijinská y a propósito de Bronislava Nijinská, lo que fue esta mujer, lo que fueron sus vanguardias, y hace una obra con 30 años de la vida de esta mujer que tuvo momentos muy difíciles y lamentablemente recién ahora se la está viendo como una... Valorando. Exactamente. Eso me parece interesantísimo. Después, siguiendo el orden cronológico, el 27 de julio en nuestro país, el Ballet del Sodre también estrena algo que es llamativo. Es una gala, se llama Dos Hemisferios, son dos coreógrafos, uno del hemisferio norte, otro del hemisferio sur, y me parece que, bueno, son obras que están hechas especialmente para el Ballet del Sodre, es decir, son inéditas, son estrenos mundiales, se está trabajando sobre los cuerpos, como quien dice, y me parece que también es un programa que no hay que perder. Y lo aviso desde ahora porque saben que después, cuando empieza a resultar interesante en el boca a boca, después los que quieren ir a verlo consiguen entrar. Ya no consiguen entrar. Dos hemisferios, Gemma Bond, una ex bailarina del American Ballet Theatre, una inglesa, es la que trae una de las coreografías sobre música de Tchaikovsky, y el argentino más conocido por nosotros, Iñaki Urlesaga, trae la segunda coreografía sobre música de Astor Piazzolla. He de decirles que Iñaki Urlesaga acaba de conocer un gran éxito al haber montado su coreografía de la obra Romeo y Julieta en el Teatro Argentino de La Plata, que fue además una apertura de este teatro con su cuerpo de baile. Impecable. Bueno, y después... Tengo un último consejo para que vayan agendando para el mes de agosto. El último ítem de la agenda sería. El último ítem de la agenda, que el 12 y el 13 de agosto vuelve Varada, la obra que ya es como un ícono de la primera bailarina del Sodre, Rosina Gil, y esta vez va a estar en el auditorio Nelly Goitiño, 12 y 13, y el 20 va a estar en la sala Lazaroff con entrada libre. Bien. Es para tener en cuenta, y además tiene la incorporación del primer bailarín, Ciro Tamayo. Ciro Tamayo, sabes bien que es muy querido, muy aclamado, que mucha gente lo sigue, y pienso que esta novedad, esta incorporación, hace que la obra tome un brío diferente. Esto está dentro del programa de fortalecimiento de las artes. Y ahora sí vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy, después de todo de esta introducción, pero además es interesante el tema que vamos a hablar. Imagino que a mucha gente le va a gustar, teniendo en cuenta que es una fecha importante para nuestro país. Vamos a hablar de lo que son las danzas clásicas para nuestro país, tradicionales es la palabra. Si bien es parecido lo clásico y lo tradicional, en este caso son danzas tradicionales. Exacto. Y a mí me gusta porque yo he participado en algunas de ellas. Bueno. No en ningún cuerpo de baile, pero creo que todos hemos bailado el pericón alguna vez. Eso te iba a Andresito, decir. ¿vos bailaste pericón? El pericón, claro, todo el mundo bailó el pericón. ¿Alguna vez? Guillermo Hornos dice que no bailó pericón. ¿Nunca bailaste el pericón, Guillermo? Pero bueno, en fin. En esa época quizás no se bailaba el pericón. Guillermo Hornos es mucho más joven que yo, y yo bailé el pericón. No debe estar Y les peleando. cuento una ¿Bailaste cosa, pericón? bailé el pericón y me acordé que no me gustaba el vestido que me habían hecho porque no me gustaba el estampado que habían comprado. Ana Rosa. Pero me gustaba bailar, pero no me gustaba ese estampado. Claro, o sea, y veía el Pero vestido. tenías que mirar el medio vaso lleno, ¿no? Bueno, pero no estaba con esa filosofía siendo una niña. Y veía a mis compañeras vestidos más lindos, más arreglados. Entonces, tengo como una cuestión contradictoria. No, porque, bien. pero Si me vamos a encanta. empezar a hablar de eventos de fines de año y No, estoy baile, hablando yo específicamente- tengo una lista. Algún día, ¿Sí? si Ay, alguien me hace decime. una entrevista, tengo para contar por lo menos 3. Y podemos hacer Por abajo de la pata. al revés la próxima Mirá, vez. tengo una bailando Contame, el pericón sí, contame. que tuve que ir con la bombacha del campo de mis hermanas. Cuestión, todos sabemos la diferencia entre la bombacha de campo de Masculina, mujer sí. y la de hombre. Bueno, Alejito fue con la de mujer. Así que Nada más para señalar. el asunto del estampado es un tema menor. Por suerte no tenía estampado, pero todo lo que tenía que ver con la zona... Exacto. Sí. Los gestos que me hacen atrás de cámara son que no los puedo repetir. No los obviamente, podemos porque estamos en reproducir. televisión nacional, No los podemos pero reproducir. estamos en los medios públicos. Pero dicho eso, había todo un tema ahí. Pero bueno, en fin,
Vamos a pasar a lo que es el repaso de las danzas tradicionales. Vamos a empezar a ver cuál es el origen del pericón, sí. Porque todos hablamos del pericón, del pericón. Bueno, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esto del pericón? El pericón en realidad viene de las contradanzas europeas. Bien. ¿No? Es decir, nosotros obviamente, como hacemos con todo, es decir, la gastronomía, el vestuario, por suerte, después le vamos poniendo nuestra impronta, ¿no? Y nuestra identidad a los diferentes bailes. La diferencia es que estas contradanzas en Europa eran más de salón y acá se hizo más en la campiña. El pericón empezó siendo una danza rural, vamos a decir. Sí, claro. ¿No? Y hubo un primer pericón que se llamó el pericón antiguo y entonces le vamos a pedir a Mariana, mira, Mariana está atenta y nos está pasando el pericón antiguo. Vamos a escuchar un poquito porque difiere de lo que va a ser después el pericón nacional. Con la contraria. Ahora. Reja. Ahora. Viendo los inicios del pericón, que fueron a fines del siglo XVIII. A principios del siglo XIX, en 1820, empieza a cambiar un poquito esta danza, que ustedes vieron que es una danza de pareja, pero que se baila en conjunto. Claro. Es decir, no son las parejas independientes, sino que forman figuras en conjunto. Y fundamentalmente va a cambiar mucho el pericón a partir de la llegada al río a Montevideo de una compañía de teatro argentina, los hermanos Podestá. Quien ha inmortalizado, digamos, nuestro pericón ha sido Pedro Figari, que tenemos varios cuadros donde se ven además, vieron que en este primer pericón no veíamos los famosos pañuelos con los que después... ¿Vos tenías pañuelo? No recuerdo, sinceramente. Bueno, pero muy probablemente sí. Nosotros ya bailamos el pericón de los pañuelos donde al final conformamos el pabellón nacional. Es decir, se alternan blancos y celestes y hay una de las bailarinas que tiene un pañuelo amarillo. Los pañuelos, simplemente como dato curioso, son cuadrados y miren, 74 centímetros por 74 centímetros. Son datos nomás. Y se acompaña siempre con guitarra, que la guitarra no es un instrumento netamente de nuestro folclore, sino un instrumento, como dicen, folclorizado. Es decir, es un instrumento también que viene de la Argentina, de España, y entonces nosotros lo hemos apropiado y lo hemos hecho parte de lo que significa nuestro campo, ¿no? Está muy bien. ¿Por qué traje hoy el pericón? Además de que obviamente es una fecha para recordar en varios sentidos. Hoy es un año más de la jura de nuestra Constitución en 1830. Aparte, se conmemora también a nuestro compositor Héctor Tosar. Este sábado va a haber en el auditorio del Sodre un concierto a propósito de un homenaje que se le hace a este compositor nacional. Y hace muy poquito, hace prácticamente un mes, en el Palacio Legislativo se declara al pericón nacional Patrimonio Inmaterial Cultural. Vamos a ver parte de esta ceremonia. A ver. Estar hoy aquí, en este lugar tan trascendente para todos, festejando, celebrando la declaratoria del pericón como Patrimonio Inmaterial de la Nación. UNESCO nos ha dado un marco de referencia a los países que se adhirieron a esa convención, como lo hizo Uruguay en el 2006. El Estado
tuvo que acomodar sus estructuras porque son categorías nuevas del patrimonio. Teníamos que generar los equipos técnicos, teníamos que generar también nosotros nuestras capacitaciones para poder trabajar de manera sistemática con las comunidades. Es parte de un proceso que comenzó hace muchos años. Es importante que una sociedad reconozca, proteja y festeje sus tradiciones. Estamos declarando patrimonio a una tradición muy antigua con la que nos identificamos. Aquí estamos presentes distintas generaciones de distintos lugares del país y todos reconocemos en los pericones, sin lugar a dudas, alguna etapa de nuestras vidas. Entonces tiene que ver con ese sentimiento nacional, eso que hace que hoy, de generación en generación, hayamos marcado la importancia de nuestras vidas de los pericones. Una enorme variedad de expresiones que tienen que ver con el propio sentido original que involucra la danza, la música, pero también lo lúdico, la picaresca. Estar enormemente feliz de haber llegado a este día, en este lugar, que es donde creo una expresión de este tipo debe celebrar su incorporación al patrimonio cultural de la nación. Muchas gracias. Le he pasado la palabra de William Rey, la vicepresidenta Beatriz Argimón, en fin, una serie de autoridades. El ministro Pablo de da Educación Silveira Cultura. y la representante de la UNESCO. Sí. En Uruguay, porque esto no es tan sencillo, no es que uno se le ocurra que No es soplar y hacer botella. Exactamente, hubo toda una serie de investigaciones, una serie de estudios para realmente poder llegar a esta declaración de patrimonio inmaterial cultural. Y luego de esto vamos entonces a ver lo que es hoy nuestro Pericón Nacional, que es el que se supone que a excepción de Guillermo hemos bailado todos. Sí, porque Guillermo no lo bailó. Y es a partir de 1889 que empieza este Pericón Nacional. Ahora. Bueno, Paula nos decía que no es celeste, sí. sino azul cielo, Sí. el color de los pañuelos. Qué detallistas que son los televidentes del living, ¿no? Celeste o azul cielo.
Bueno, no, pero está bien, es lo que pretendemos, tener una interrelación. Y Silvana nos decía que le había tocado bailar el pericón con el que más le gustaba. Con el que más le gustaba, sí, tal cual. Como ustedes verán, el pericón realmente, a excepción de Guillermo, todos pasamos y que por cada el pericón. uno tiene una historia también Sí. con el pericón, ¿no? Porque me parece que, creo que es en sexto de escuela que, Es en sexto de se escuela. baila. Bueno, cada uno a esa edad ya es un poco grandecito, sabe lo que hace o qué le pasa. O bueno, cree saber entonces lo que hay hace. una historia que la podés recordar, porque muchas de esas cosas además quedan marcadas para siempre. Yo no sé si ustedes escucharon con atención o Beatriz Argimón dice justamente eso, ¿no? Es decir, que el pericón, que cada uno tiene una historia con el pericón de acuerdo a cómo lo bailó, dónde lo bailó, cómo fue, cómo... Y vieron que es una danza realmente de conjunto, pero de pareja. Acá le estábamos viendo la diferencia, es que tenemos una persona fuera del baile que va nombrando los diferentes movimientos que se tienen que hacer y después, bueno, es un poco largo el vídeo para mostrarlo justamente acá, todo en el living. Después aparecían también lo que se llama el pericón con relaciones, es decir, hay una pareja en el centro, él le dedica un verso y ella le contesta y así sucesivamente van alternándose las diferentes parejas, que va generando también un cierto clima picaresco a la danza que en sus comienzos no lo tenía tanto. Bueno, hoy en día se sigue bailando. Hace un mes se le declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de Uruguayo. Y bueno, yo lo que creo es que tenemos que seguir, ahora que tenemos además las escuelas de formación artística del Sodre, con una división justamente de danzas tradicionales y folclóricas, seguir un poco conservando esto que nos identifica tanto y que además a todos nos ha hecho retrotraer a ese sexto año de escuela por diferentes motivos. Tal cual. Ana Rosa, la verdad que la columna de hoy fue muy linda, porque además tocó la memoria emotiva, imagino, de los televidentes y de nosotros también, así que te agradecemos por estos minutos. Yo les agradezco a ustedes y entonces les recuerdo, tienen una agenda importante acá en el Cono Sur, no se dejen para último momento si quieren ver alguno de estos espectáculos. Y me había olvidado decirles que en el Teatro Colón, los primeros días de agosto, llega un bailarín italiano, David Dado, que realmente es un furor, está haciendo en Europa y llega a bailar en 2 presentaciones. Una de ellas es Suite en Blanc, con coreografía de Sergi Far, una obra que realizó, interpretó muy bien el cuerpo de baile del Sodre hace unos años, y la otra es una obra moderna, contemporánea, así que lo podemos ver en ambas versiones. Un bailarín muy dado, ¿no? Muy dado. El señor Dado. Muy bien. Ana Rosa, le volvemos a agradecer su presencia aquí en el living y nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene.